Nunca pensé que me vería envuelta en una situación así. Yo, Ana, una mujer casada de 38 años, siempre me había considerado fiel y leal. Mi matrimonio con Carlos llevaba ya 15 años, y aunque no era perfecto, creía que éramos felices. Pero todo cambió el día que contraté a Felipe para renovar nuestra cocina. Recuerdo claramente la primera vez que lo vi. Llegó puntual a nuestra cita, con su caja de herramientas y una sonrisa encantadora. A sus 22 años, Felipe irradiaba juventud y vitalidad. Su físico atlético y su rostro atractivo no pasaban desapercibidos, pero intenté no fijarme demasiado en esos detalles. Al principio, me mostré algo distante y recelosa. Había escuchado rumores en el vecindario sobre el comportamiento de Felipe con otras mujeres casadas. Se decía que era un seductor nato y que más de una había caído en sus redes. No quería darle pie a nada inapropiado, así que mantuve una actitud profesional y algo fría. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Felipe trabajaba eficientemente y yo me limitaba a supervisar el avance de la obra. Sin embargo, poco a poco, empecé a sentirme más cómoda en su presencia. Su carisma natural y su sentido del humor fueron derribando mis barreras iniciales. Una tarde, mientras tomábamos un café para discutir algunos detalles del proyecto, nuestras miradas se cruzaron de una manera diferente. Sentí una chispa, una conexión que no había experimentado en años. Intenté ignorarlo, pero el cosquilleo en mi estómago era innegable. A medida que pasaban los días, me sorprendí a mí misma arreglándome más de lo habitual antes de que Felipe llegara. Me ponía perfume, elegía ropa más favorecedora. Me sentía ridícula y culpable, pero no podía evitarlo. La atracción crecía día a día. Felipe también parecía notar el cambio. Sus miradas se volvieron más intensas, sus cumplidos más frecuentes. Rozaba accidentalmente mi mano al pasarme alguna herramienta. Se acercaba más de lo necesario para mostrarme algún detalle de la obra. El aire se cargaba de tensión cada vez que estábamos solos. Una noche, Carlos me comentó que tendría que hacer un viaje de negocios de 3 días. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, me alegraba no tener que fingir normalidad frente a mi esposo. Por otro, temía lo que podría suceder si me quedaba a solas con Felipe. El primer día sin Carlos transcurrió con relativa normalidad. Felipe y yo mantuvimos nuestra rutina habitual, aunque la tensión sexual era palpable. Esa noche apenas pude dormir, imaginando escenarios que me hacían sentir culpable y excitada a partes iguales. Al día siguiente, Felipe llegó como siempre. Llevaba una camiseta que se adhería a su torso musculoso, resaltando su físico. Intenté concentrarme en realizar unos correos de trabajo, pero no podía dejar de mirarlo de reojo. Cerca de Felipe me pidió que revisara un detalle de la instalación eléctrica. Me acerqué a donde estaba trabajando y, al inclinarme para ver mejor, nuestros cuerpos quedaron peligrosamente cerca. Podía sentir el calor que emanaba de él. Respiración en mi cuello. No sé quién dio el primer paso. De repente nos estábamos besando apasionadamente. Mis manos recorrían su espalda mientras él me apretaba contra la pared. Toda la tensión acumulada durante semanas explotó en ese momento. Entre besos y caricias, conseguimos llegar hasta el sofá del salón. La ropa fue desapareciendo rápidamente y pronto nos encontramos haciendo el amor con una pasión que no había experimentado en años. Fue intenso, salvaje, liberador. Después, tumbados en el sofá, la culpa empezó a apoderarse de mí. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido traicionar así a Carlos? Felipe pareció notar mi cambio de humor y me abrazó con ternura. «No te sientas mal, Ana», me susurró al oído. «A veces las cosas simplemente suceden. No podemos controlar lo que sentimos». Sus palabras me reconfortaron momentáneamente, pero sabía que la situación era mucho más complicada. Habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás.
Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por las mañanas, me juraba a mí misma que no volvería a suceder. Pero cada tarde, cuando Felipe y yo nos quedábamos solos, la pasión volvía a desbordarse. Era como si hubiéramos destapado algo que ya no podíamos contener. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Cuando Carlos regresó de su viaje, me sentí como la peor persona del mundo. Él me recibió con un abrazo y un beso, sin sospechar que yo había estado en brazos de otro hombre apenas unas horas antes. Esa noche, mientras hacíamos el amor, no pude evitar compararlo con Felipe. Me sentí sucia y miserable. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, mi relación con Felipe se intensificaba. Aprovechábamos cada momento a solas para dar rienda suelta a nuestra pasión. Por otro, la culpa me carcomía por dentro. Cada vez que miraba a Carlos a los ojos, sentía que lo estaba apuñalando por la espalda. Intenté racionalizar mis acciones, convencerme de que solo era una aventura pasajera. Me repetía que amaba a Carlos, que nuestro matrimonio era sólido y que esto no significaba nada. Pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Felipe se mostraba cada vez más cariñoso y atento. No se limitaba solo al sexo. Teníamos largas conversaciones, compartíamos risas y confidencias. Empecé a ver en él cualidades que iban más allá de su atractivo físico. Su inteligencia, su sentido del humor, su forma de ver la vida, todo me fascinaba. Una tarde, mientras descansábamos después de hacer el amor, Felipe me sorprendió con una pregunta que me dejó helada. «Ana, ¿has pensado alguna vez en dejar a Carlos y estar conmigo?» Me incorporé de golpe, sintiendo como si me hubieran echado un jarro de agua fría. Hasta ese momento, había conseguido mantener mi aventura con Felipe en un compartimento separado de mi vida real, pero su pregunta lo cambió todo. «Felipe, yo no puedo hacer eso», balbuceé. «Tengo una vida con Carlos, un matrimonio, una historia juntos. No puedo tirarlo todo por la borda». Vi la decepción en sus ojos, pero también comprensión. «Lo entiendo, Ana. Solo quería que supieras que mis sentimientos por ti son reales. No eres solo una aventura para mí». Sus palabras me conmovieron y asustaron a partes iguales. ¿Estaba yo también desarrollando sentimientos más profundos por Felipe? ¿O solo era la emoción de lo prohibido, la adrenalina de la novedad? Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que estaba con Carlos, me sentía como una impostora. Cada caricia, cada te quiero, me hacía sentir como la peor persona del mundo. Por las noches, me despertaba sobresaltada, temiendo que Carlos descubriera mi infidelidad. Con Felipe, las cosas también se volvieron más complicadas. Ya no era solo sexo, había una conexión emocional que no podía negar. Me encontré anhelando su compañía, extrañándolo cuando no estábamos juntos. Era como si estuviera viviendo dos vidas paralelas, y no sabía cuál era la real. Una noche, mientras cenaba con Carlos, él me sorprendió con una noticia que me dejó sin aliento. «Cariño, ¿recuerdas que siempre hablábamos de hacer un gran viaje juntos? Bueno, he estado ahorrando en secreto y nos vamos a hacer un crucero por el Mediterráneo el mes que viene». La emoción en su rostro era evidente. Había planeado todo con tanto cariño, pensando en nuestra felicidad. Me sentí como la peor persona del mundo. Aquí estaba él, esforzándose por mantener viva la chispa en nuestro matrimonio, mientras yo me revolcaba con un hombre más joven a sus espaldas. Esa noche lloré en silencio en el baño, sintiéndome atrapada entre el amor y la lealtad que le debía a Carlos, y la pasión y la emoción que sentía con Felipe. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había perdido el control de mi vida? Los días pasaban y la fecha de finalización de la obra se acercaba. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión. ¿Seguir con mi matrimonio y olvidar lo sucedido con Felipe? ¿O arriesgarlo todo por esta nueva relación?
Una tarde, mientras Felipe trabajaba en los últimos detalles de la cocina, decidí ser honesta con él. «Felipe, necesitamos hablar», le dije con seriedad. «Esto, lo nuestro, no puede continuar». Vi cómo su rostro se ensombrecía. «¿Es por Carlos?», preguntó en voz baja. «Es por todo», respondí. «Por Carlos, por mí, por ti. Esto no está bien. Estoy traicionando a mi marido, a mis votos matrimoniales. Y tú mereces algo mejor que ser el amante secreto de una mujer casada». Felipe se acercó y me tomó de las manos. «Ana, lo que siento por ti es real. Nunca había sentido algo así por nadie. Si me pides que luchemos por esto, lo haré». Sus palabras me conmovieron profundamente. Una parte de mí quería gritar, «¡Sí, luchemos!». Pero la parte racional, la que recordaba los años junto a Carlos, los buenos y los malos momentos que habíamos superado juntos, me hizo mantenerme firme. «Lo siento, Felipe, de verdad lo siento, pero no puedo, pero no». Vi el dolor en sus ojos, pero también resignación. Creo que en el fondo, ambos sabíamos que esto era inevitable. Los últimos días de la obra fueron agridulces. Felipe y yo mantuvimos una actitud profesional, pero la tensión y la tristeza eran palpables. La noche antes de que terminara el trabajo, sucumbimos una última vez a la pasión. Fue un encuentro cargado de emociones, de despedida, de lo que pudo ser y no fue. Al día siguiente, con la cocina terminada, Felipe recogió sus herramientas por última vez. Nos miramos en silencio, sabiendo que era el final. «Ha sido un placer trabajar para usted, señora», dijo con una sonrisa triste, extendiendo su mano. La estreché, sintiendo una descarga eléctrica al tocarlo. «El placer ha sido mío, Felipe. Gracias por todo». Y así, sin más, se fue. Me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Esa noche, cuando Carlos llegó del trabajo, se maravilló con la cocina terminada. «Ha quedado espectacular, cariño. Ese albañil realmente sabía lo que hacía. Si él supiera». Los días y semanas siguientes fueron un proceso de readaptación. Me encontré extrañando a Felipe más de lo que quería admitir. Cada rincón de la cocina me recordaba a él, a nuestros momentos juntos. Pero al mismo tiempo, redescubrí aspectos de mi relación con Carlos que había dado por sentados. Nuestro viaje por el Mediterráneo fue revelador. Lejos de la rutina diaria, de las presiones del trabajo y de los recuerdos de mi aventura, Carlos y yo volvimos a conectar. Recordé por qué me había enamorado de él en primer lugar. Su bondad, su sentido del humor, la forma en que me hacía sentir segura y amada. Una noche, mientras cenábamos en la cubierta del crucero bajo un cielo estrellado, Carlos me sorprendió con una pregunta. «Ana, ¿eres feliz conmigo?». La pregunta me tomó desprevenida. Miré a los ojos del hombre con el que había compartido gran parte de mi vida adulta, y por primera vez en mucho tiempo, fui completamente honesta. «Carlos, nuestra relación no es perfecta. Hemos pasado por altibajos, por momentos difíciles, pero sí, soy feliz contigo. Eres mi compañero, mi mejor amigo, el hombre con el que quiero envejecer». Vi cómo sus ojos se humedecían. Me tomó de la mano y la besó suavemente. «Yo también soy feliz contigo, Ana, más de lo que puedo expresar». En ese momento, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Sí, había cometido un error con Felipe. Había sucumbido a la tentación, había traicionado mi matrimonio. Pero también había aprendido una valiosa lección sobre el amor, la lealtad y el compromiso. Decidí que mi aventura con Felipe sería un secreto que me llevaría a la tumba. No por cobardía, sino porque revelarla solo causaría dolor innecesario a Carlos. En cambio, usaría esa experiencia como un recordatorio constante de lo que realmente valoro en mi vida y en mi relación. Los meses pasaron y la vida siguió su curso. De vez en cuando, me encontraba pensando en Felipe, preguntándome qué habría sido de él.
Pero esos pensamientos ya no venían acompañados de anhelo o arrepentimiento, sino de una especie de gratitud agridulce. Gracias a él, había redescubierto mi matrimonio y me había redescubierto a mí misma. Una tarde, mientras Carlos y yo paseábamos por el parque cerca de casa, vi a Felipe a lo lejos. Estaba con una joven, riendo y tomados de la mano. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Hubo un reconocimiento mutuo, un atisbo de lo que habíamos compartido. Pero luego, tan rápido como había aparecido, el momento pasó. Felipe siguió su camino con su acompañante, y yo seguí el mío con Carlos. Esa noche, acostada junto a mi marido, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta ese punto. La tentación, la caída, el arrepentimiento y finalmente la redención. Me di cuenta de que la vida no es blanca o negra, que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. Mi aventura con Felipe había sido intensa, apasionada, emocionante. Pero lo que tengo con Carlos es profundo, duradero y real. No es perfecto, pero es genuino y valioso. Mientras escuchaba la respiración tranquila de Carlos a mi lado, tomé una decisión. A partir de ese momento, me dedicaría completamente a fortalecer nuestro matrimonio. No desde la culpa o el arrepentimiento, sino desde el amor y el compromiso renovados. Los años siguientes trajeron sus propios desafíos y alegrías. Carlos y yo enfrentamos problemas de salud, cambios en nuestras carreras, la partida de nuestros hijos a la universidad. Pero a través de todo, mantuvimos una conexión fuerte y amorosa. Nunca olvidé mi aventura con Felipe, pero con el tiempo se convirtió en un recuerdo lejano, casi como si hubiera sucedido en otra vida. Sin embargo, las lecciones que aprendí permanecieron conmigo. Aprendí que la pasión y la emoción son efímeras, pero el amor verdadero se construye día a día, con paciencia, comprensión y compromiso. Aprendí que la fidelidad no es solo física, sino también emocional y mental. Y sobre todo, aprendí que el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es esencial para crecer y avanzar. Hubo momentos en los que estuve tentada de contarle todo a Carlos. En noches de sinceridad profunda, cuando compartíamos nuestros miedos y secretos más íntimos, la verdad pugnaba por salir, pero siempre me contenía, no por cobardía, sino porque sentía que revelar mi infidelidad solo serviría para aliviar mi culpa a costa de herir profundamente a Carlos. En cambio, canalicé esa energía en ser una mejor esposa, una mejor compañera. Me esforcé por mantener viva la chispa en nuestro matrimonio, por sorprender a Carlos con pequeños detalles, por estar verdaderamente presente en nuestra relación. Con el paso de los años, vi cómo otras parejas a nuestro alrededor se separaban, víctimas de la rutina, la falta de comunicación o la infidelidad. Cada vez que escuchaba sobre un divorcio entre amigos o conocidos, sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el amor perdido y gratitud por haber encontrado el camino de regreso a mi matrimonio. Un día, mientras organizaba viejas fotografías, encontré una de la cocina antes de la renovación. Por un momento, sentí un nudo en el estómago al recordar a Felipe y nuestra aventura. Pero luego miré a mi alrededor, a la casa que Carlos y yo habíamos construido juntos, llena de recuerdos y amor, y sonreí. Esa cocina ya no era un recordatorio de mi infidelidad, sino un símbolo de cómo nuestro matrimonio había sobrevivido y se había fortalecido. Cuando Carlos se jubiló, decidimos hacer realidad un sueño que habíamos postergado durante años: comprar una casa en la playa. Mientras empacábamos nuestras pertenencias, reviviendo memorias asociadas a cada objeto, me sentí abrumada por una ola de amor hacia este hombre que había estado a mi lado durante tantos años. Una noche, sentados en el porche de nuestra nueva casa frente al mar, Carlos me sorprendió con una confesión. «Ana», comenzó, con voz temblorosa, «hay algo que necesito decirte. Hace muchos años, poco después de que renováramos la cocina,
tuve una breve aventura con una compañera de trabajo. Sentí como si el mundo se detuviera por un momento. Carlos continuó, con lágrimas en los ojos. Fue un error terrible. Me sentía solo, inseguro, y ella estaba allí. Duró solo unas semanas, pero la culpa me ha perseguido desde entonces. Nunca encontré el valor para decírtelo, temiendo que pudiera destruir nuestro matrimonio. Pero ahora, después de todos estos años, siento que necesito ser completamente honesto contigo. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego, para su sorpresa y la mía propia, comencé a reír. No era una risa de alegría o de burla, sino una risa de puro alivio y asombro ante las vueltas que da la vida. «Oh, Carlos», dije finalmente, tomando sus manos entre las mías. «Yo también tengo una confesión que hacer». Y así, bajo el cielo estrellado y con el sonido de las olas como telón de fondo, le conté todo sobre Felipe y mi propia infidelidad. Carlos escuchó en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, comprensión y, sorprendentemente, amor. Cuando terminé, nos miramos el uno al otro, viendo no solo a nuestras versiones actuales, sino a todas las versiones que habíamos sido a lo largo de los años. El joven matrimonio enamorado, la pareja en crisis, los amantes infieles, los compañeros que habían superado adversidades juntos. «Parece que ambos cometimos errores», dijo Carlos finalmente. «Sí», asentí. «Pero míranos ahora. Hemos sobrevivido, hemos crecido y seguimos juntos». Esa noche, mientras hacíamos el amor con una ternura y una pasión renovadas, sentí que finalmente habíamos cerrado un capítulo de nuestras vidas. No había más secretos entre nosotros, no más culpas ocultas. Solo dos personas imperfectas que habían elegido amarse a pesar de todo. Los años siguientes fueron algunos de los más felices de nuestras vidas. Libres del peso de nuestros secretos, Carlos y yo desarrollamos una conexión aún más profunda. Viajamos, pasamos tiempo con nuestros nietos y simplemente disfrutamos de la compañía del otro. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi aventura con Felipe, aunque dolorosa y potencialmente destructiva, fue en última instancia un catalizador para el crecimiento y la autorreflexión. Me enseñó el valor de lo que tenía con Carlos y me hizo apreciar la profundidad y la complejidad del amor verdadero. No justifico la infidelidad, ni la mía ni la de Carlos. Fue un error que causó dolor y pudo haber destruido nuestro matrimonio. Pero también nos enseñó valiosas lecciones sobre el perdón, la honestidad y la resistencia del amor. Ahora, en el ocaso de nuestras vidas, miro a Carlos y veo no solo al hombre con el que me casé hace tantos años, sino a un compañero que ha crecido conmigo, que ha cometido errores como yo y que ha elegido amarme a pesar de mis imperfecciones. La vida no es un cuento de hadas. El amor verdadero no es perfecto ni libre de obstáculos. Es complicado, a veces doloroso, pero infinitamente hermoso en su imperfección. Mi historia con Carlos es un testimonio de eso. Si pudiera hablar con mi yo más joven, la que estaba a punto de sucumbir a la tentación con Felipe, le diría que el camino fácil no siempre es el mejor, que el amor verdadero requiere trabajo, compromiso y a veces perdonar lo imperdonable. Pero también le diría que vale la pena, que la recompensa de un amor maduro y profundo supera con creces la emoción pasajera de una aventura. Mientras escribo estas palabras, Carlos duerme pacíficamente a mi lado. Su rostro, ahora surcado por arrugas, me parece más hermoso que nunca. Cada línea cuenta una historia, de risas compartidas, de lágrimas derramadas, de batallas libradas juntos. Nuestra historia no es perfecta, está llena de errores, de momentos de debilidad, de decisiones cuestionables, pero es nuestra historia, y no la cambiaría por nada en el mundo. Al final, he aprendido que el amor verdadero no se trata de no cometer errores. Se trata de cómo eliges crecer a partir de esos errores.
Se trata de elegir, día tras día, amar a la persona que tienes a tu lado, con todas sus imperfecciones y las tuyas propias. Mi aventura con Felipe fue un capítulo en mi vida, uno que me enseñó mucho sobre mí misma. Pero mi historia de amor con Carlos es el libro completo, con todos sus capítulos buenos y malos. Y es una historia que continuaré escribiendo con gratitud y amor hasta el final de mis días. Mientras el sol se pone sobre el océano, reflexiono sobre el viaje que ha sido mi vida. He amado, he perdido, he traicionado y he sido perdonada. He aprendido que el amor verdadero no es un destino, sino un viaje continuo, un viaje que, con todas sus subidas y bajadas, no cambiaría por nada en el mundo. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos humedecidos por las lágrimas, cierro este capítulo de mi vida. Pero mi historia, nuestra historia, continúa. Porque el amor, el verdadero amor, nunca termina. Simplemente evoluciona, crece y se profundiza con cada día que pasa.